¿Es alguna consulta vos para realizarle a Esteban? Sí, Jesús, en nuestras redes sociales tenemos una consulta y me parece completamente válida y están diciendo, ¿por qué si fue tan fuerte no se cataloga como terremoto sino como sismo? Quizás para que usted le pueda consultar a Esteban y despejar esa duda, porque entiendo que no depende de la magnitud sino más bien de los daños, pero quizás si usted puede consultar. Esteban, la consulta de los compañeros, unas dudas que llegan a través de los comentarios de las redes sociales de Noticias Repretel, pues que la gente dice, si fue tan fuerte de 6.1, ¿por qué se cataloga como sismo y no como terremoto? Sabemos que eso puede incluir también la parte de los daños estructurales que esto pueda generar, pero ¿por qué se cataloga de diferente manera? Ok, la diferencia entre sismo y terremoto son términos que se han diferenciado o se han acuñado acá en América Latina. En otras latitudes no existe esa diferenciación, pero generalmente hemos asociado la palabra terremoto a la ocurrencia de daños, ya sea caída de objetos o daños estructurales en edificios o casas o en carreteras, por ejemplo. Este es un sismo porque no generó entonces daños estructurales significativos en carreteras, en edificios o en casas. Vemos caída de objetos, pero es un proceso normal, principalmente para una fuente sísmica de una magnitud 6,1 y también esta caída de objetos se está dando cerca de la región epicentral, ¿verdad? Entonces, esto es el por qué es un sismo y no un terremoto en nuestro contexto latinoamericano. También es bueno, que nos comente un poco de la parte, 17 kilómetros de profundidad, realmente una profundidad baja para este tipo de magnitud, por lo que hace que se siente también en la mayoría del país. No es tan somera como se ha dado en el pasado, en donde sismos a 10 kilómetros de profundidad se sienten con bastante intensidad, pero este sismo está ocurriendo a 17 kilómetros de profundidad en la zona de la interfaz donde la placa de Cocos interactúa con la microplaca de Panamá. Es una profundidad relativamente intermedia y esto nos ayudó bastante a atenuar la energía sísmica que se pudo haber generado con la fuente, con la ruptura de la fuente. Roberto, tenés una consulta también desde el estudio. Sí, efectivamente, es una consulta y un comentario que están haciendo las personas en redes sociales. Observábamos y escuchábamos al especialista, más de 50 réplicas, una incluso que superó los 4 grados. ¿Pueden, durante el transcurso de este día, seguir presentándose estas réplicas así tan fuertes como esa que él nos comentaba? O sea, la consulta es básicamente, sí, bueno, ya lo decía usted, 50 réplicas, una que supera los 4 grados, si durante el día se pueden seguir presentando esas réplicas en el país. Absolutamente, las réplicas van a seguir ocurriendo durante el día y posiblemente durante toda la semana, todo el resto de la semana y la siguiente semana. Es una fuente relativamente grande y la zona del Pacífico Central de Costa Rica es muy productiva. Cada vez que ocurre un sismo con esta magnitud tiende a generarse muchísimas réplicas. Entonces, debemos estar preparados. Es muy posible que ocurran réplicas inclusive de mayor magnitud, no al evento principal, sino de mayor magnitud, por ejemplo, menos de 6, pero sí, van a ocurrir. Importante, bueno, ya lo decía usted, pueden ocurrir estas réplicas. ¿Habrá algún tema en esa falla, entre esas subducciones que se pueden dar por estas, la placa del Cocos y la microplaca de Panamá, que pueda generar una afectación más grande al territorio nacional? Ya un tema donde sí se pueda catalogar como terremoto por daños que pueda ocasionar, o si más bien puede mantenerse como en ese perfil, como se mantuvo la noche del martes. Ok, existe una probabilidad relativamente baja de que la generación de este sismo se comunique o se genere un evento relativamente más grande hacia el sur de Costa Rica, pero hay que mantener el monitoreo. No es para generar una alarma en la población, sino que el llamado es para entender de que los procesos naturales funcionan de esta forma. Las fallas pueden comunicarse entre sí a través del paso de las ondas sísmicas y ligeros cambios en régimen de estrés o de esfuerzos en las fallas podría despertar otras fallas. Entonces, aquí es donde la red de monitoreo juega un papel muy importante para entender qué es lo que está ocurriendo en Costa Rica en este momento justamente. Cómo el sismo de la noche de ayer pudo haber afectado otros segmentos de falla, ya sea en el Pacífico Central o en el Pacífico Sur o en el Valle Central. Y estamos monitoreando esa actividad ahorita. Compañeros, ¿tienen otra duda o consulta desde el estudio?
Sí, Jesús, queríamos saber cómo funcionó la aplicación de alerta de sismo, si efectivamente avisó como corresponde. Algunos decían, bueno, no, la alerta más bien llegó después del sismo, entonces no funciona, pero queremos también conocer la opinión del especialista. Esteban, nos consultan por el tema de la aplicación que tuvo, bueno, pues algún reporte de personas que decían se reportó después, no llegó la alerta. Bueno, con respecto a esto, ¿cómo fue la situación o si se reportó de la manera correcta? Si las personas viven cerca de la región epicentral, muy cerca de la región epicentral, no van a recibir un tiempo de alerta porque no hay distancia suficiente como para que haya una propagación de la energía sísmica. Las personas que vivimos en el Valle Central sí recibimos un tiempo de alerta y la aplicación funcionó bastante bien. Igual las personas que viven, por ejemplo, en el Pacífico Sur o en Guanacaste, sí recibieron un tiempo de alerta y la aplicación funcionó bastante bien. Pero a veces confundimos la acción de la aplicación en función de dónde estamos. Si un sismo está ocurriendo muy cerca de donde nosotros vivimos, el tiempo de alerta va a ser tan pequeño que la aplicación entonces no nos va a responder. Pero si tenemos una distancia considerable con respecto a la zona epicentral, entonces sí vamos a recibir un tiempo de alerta. Esta aplicación me imagino que funciona bajo las mismas ondas sísmicas que comentaba usted ahora. Al llegar estas primeras cuando generan la alerta, pero al ser en el epicentro o cercano a este punto, bueno, pues no hay un tipo de reacción antes de que esta llegue. Exactamente, la aplicación se alimenta a través de las estaciones sismológicas que están a lo largo de la costa costarricense y entonces estas estaciones son las que primero detectan el evento, lo comunican a el observatorio, a la supercomputadora en el observatorio y luego se encarga esta computadora de hacer la diseminación de la alerta. Pero de nuevo, si estamos muy cerca del epicentro, no va a haber tiempo suficiente como para poder crear una alerta a las personas que viven cerca del epicentro. Al resto del país sí se envía una alerta. Esteban, le agradecemos pues el tiempo y el espacio para explicarnos un poco más ampliamente esto. Con gusto. Buen día. Muchas gracias. Escuchamos a Esteban Chávez, director del Opsicori, con respecto a, bueno, pues todo lo que se ha vivido, lo que ha generado este sismo. Ya lo veíamos en imágenes, sectores de Quepos, de Jacó, algunos puntos que se vieron, bueno, mayoritariamente afectados con caída de objetos, principalmente no hay afectaciones a estructuras o por lo menos reportes que haya tenido directamente el Opsicori, la Comisión Nacional de Emergencias en algunos de estos lugares. No hay tampoco carreteras que se hayan visto afectadas y esto es parte también de que inclusive ahora lo comentaba Esteban, por el que no se cataloga entre sismo y terremoto. Sin embargo, bueno, seguiremos al tanto de lo que esto pueda generar. Ya lo comentaba él, no es un tema de alarma, pero esta sí podría generar algunos sismos similares a la réplica más fuerte que se ha tenido de 4 grados durante estas horas. Muchas gracias, Jesús.